¿Cuántos de ustedes han leído los Salmos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y aún personas que no vienen asiduamente a la congregación o que quizás no están caminando con el Señor, creo que acostumbran a leer los salmos, o por lo menos dos en particular. Ustedes saben cuáles son, el Salmo 23 y el Salmo 91. Es más, muchas personas lo memorizan. Les comentaba a los hermanos en el primer servicio que aquí hay una niñita llamada Alesia, que ella ha memorizado estos dos salmos. Ella los conoce de memoria, los recita muy bien, y así como ella, quizás muchos de nosotros que los conocemos. Algunas personas solamente lo tienen como un fetiche, ¿verdad? Allí en su casa abierta, el Salmo 91 como un sistema de protección, y como les decía la vez pasada, otros de cabecera. Pero lo cierto es que cada palabra que nosotros podemos ver en las Santas Escrituras, ¿sabes?, tiene poder y autoridad. ¿Sabes por qué? Porque no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Y obviamente cada una de ellas tiene la vida del Espíritu. Por eso cada palabra no solamente surte en nosotros un poder transformador, sino que ella nos puede fortalecer en cada temporada de nuestra vida. Entonces, específicamente, el Salmo 23 con el Salmo 91, como les decía, es uno de los más leídos. ¿Y por qué es uno de los más leídos? Porque particularmente las personas lo hacen, acostumbran cuando son tiempos de gran necesidad, cuando están pasando algunas situaciones apremiantes o cuando hay algún tipo de necesidad en sus vidas. Y creo que eso se debe al contenido que ellos tienen. Pero en particular el Salmo 23, y es donde me quiero enfocar. Sé que algunos lo conocen de memoria, como dije, pero ¿sabes? Quiero pasearme y pasearnos de alguna manera por cada una de esas líneas del Salmo 23. Porque quizás hay algunas cosas que en sentido general nosotros entendemos y podemos recitar y podemos creer. Pero ¿sabes? Él tiene una connotación profunda. Y en el contexto que David, que es el que escribió este salmo por inspiración del Espíritu Santo, él lo hizo en un contexto bien particular. Y hay cosas que nosotros desconocemos con lo que tiene que ver la cultura como tal del Oriente, porque tenemos una influencia bien occidental. Y quizás el oficio del pastor no nos sentimos muy identificados con ello, porque nosotros en nuestro país tenemos otro tipo de ocupaciones u otro tipo de oficios. Pero lo cierto es que en particular el Salmo 23, él describe algo bien poderoso. Describe, escuche bien, una provisión completa. Y cuando hablo de provisión completa, no me refiero solamente a lo material, a lo externo, porque la mayoría de nosotros a veces está enfocado, ¿verdad?, en eso, sino en esa provisión interna, en esa provisión espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Entre esa provisión espiritual está esa paz que cada uno de nosotros necesitamos, ¿sí o no? Aún más en estos tiempos que estamos viviendo de gran movimiento, de gran cambios, cuando muchas veces lo que vivimos, las circunstancias que nos mueven de alguna manera alteran nuestro estado interno. Y muchas veces nos sacan de esa paz que cada uno de nosotros nos gusta y quisiéramos tener. ¿Qué es lo que provee el Señor en su provisión completa? Descanso. Lo podemos ver en este Salmos. Cuidado, guía, sustento y obviamente toda provisión espiritual, que solamente el divino pastor de los pastores puede proveer a cada uno de nosotros. Ahora, fíjense, como les decía anteriormente, este Salmos 23 se le atribuye al rey David, quien estaba bien familiarizado con lo que era el oficio de pastor, porque antes de que él fuese el segundo rey de Israel, que tuvo la nación de Israel, él era pastor. Y obviamente conocía este oficio, el oficio de cuidar ovejas. Entonces, David usa esta metáfora para ilustrar el cuidado que tiene un pastor hacia la oveja. Pero en este caso, fíjense, él no toma la posición de pastor, sino que él toma la posición de oveja y sitúa a Dios como el pastor que tiene cuidado absoluto de una oveja que es pastoreada por él. ¿Por qué? Porque el Salmos empieza diciendo: Jehová es mi pastor. Pero yo quiero que usted entienda algo, que entendamos todos esto. El Señor es solamente pastor
de aquellos que se dejan pastorear por Él, que se dejan guiar por Él. Porque muchas veces, yo no digo que esté mal, pero muchas veces citamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjense, esa promesa de que nada nos va a faltar está condicionada. ¿Y a qué está condicionada? Si nosotros nos dejamos pastorear por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que implica que nosotros nos dejemos pastorear por el Señor? Que recibamos su guía, que recibamos su orientación, que permitamos estar bajo la cobertura de Él, que Él guíe nuestros pasos. Fíjense, de una manera sencilla se los voy a explicar. Muchas veces nosotros somos los que pastoreamos nuestra vida. No sé si usted es de lo que acostumbra que a final de año usted hace toda su lista de las cosas que quiere lograr. Por lo general es una lista que queda engavetada, pero bueno, siempre la gente tiene la ilusión de que va a lograr eso alguna vez. No sé si a usted le pasa. Pero lo cierto es que muchas personas hacen la lista acerca de las cosas que quieren, las metas que quieren lograr para el año. Pero fíjense, yo creo que lo que quiere Dios es más bien que nosotros entreguemos toda nuestra agenda vacía para que Él la llene. Es distinto. Entonces, fíjense, cosas como esas tan sencillas permiten o dan paso a nuestra vida de que nosotros podamos dejar pastorearnos por el Señor. Que Él sea que guíe nuestras vidas, que Él sea el que planifique nuestra vida para el 2023. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que vendrá y todo lo que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea sustentada en todas aquellas cosas que hemos proyectado. Amén. Entonces, fíjense, como les decía también al principio también, quizás esta comparación de lo que es el pastor con una oveja no tiene mucha connotación para nosotros. ¿Por qué? Porque no es parte de los oficios que hay en nuestra nación. Pero a través de cada una de las líneas del Salmos 23, nosotros conoceremos cómo es el cuidado del pastor. ¿Y quién es ese pastor? Dios. Jehová, como dice el salmista, Jehová es mi pastor. ¿Cuál es el cuidado que tiene Jehová para cada uno de nosotros como ovejas? ¿Y cuál es la naturaleza de la oveja? Porque si nosotros entendemos esto, también entenderemos cuánto nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿por qué David escribió este Salmos y nos compara con ovejas? Yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque voy a empezar a explicar algunas cosas. Recuerde que la metáfora es, nosotros somos las ovejas. Dígale, el que está a su lado, tú eres la oveja. El Señor es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Ahora, ¿cuáles son algunas características de la oveja? Para que usted y yo entendamos que forman parte de nuestra naturaleza. Las ovejas sin un pastor tienen pocas probabilidades de vivir, de sobrevivir. ¿Sabes por qué? Porque la oveja como tal es un animal indefenso, vulnerable. Obviamente, esa incapacidad que tiene de defenderse la hace vulnerable hacia algunas fieras. Entonces, sin el cuidado, sin el pastoreo del pastor, valga la repetición, una oveja no tendrá probabilidades de vida. Tarde o temprano, ella será alcanzada por alguna fiera. O tarde o temprano, las mismas condiciones climáticas que se presenten acabarán con su vida. Siempre va a necesitar el pastoreo, el cuidado y la guía del pastor. ¿Qué va a necesitar la oveja? La constante vigilancia y cuidado. Porque como les decía, no tiene la capacidad de defenderse y eso la hace presa fácil. Así es nuestra vida sin Dios. Y eso lo debemos entender. Porque muchas veces nosotros queremos hacernos cargo de nuestra vida y pensamos que todo lo que nosotros podemos alcanzar en esta vida viene de nosotros mismos o de otras fuentes. Pero sabes, todo lo que nosotros necesitamos en esta vida lo tiene Dios para nosotros. Y como les he dicho en otra oportunidad, no somos autosustentables. Necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que provee un pastor? Un pastor provee dirección, provee guía y es lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, ella misma dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos sin Dios.
Hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Hay decisiones que parece que son las correctas. Hay quizás actitudes que nosotros consideramos que son las que debemos tener. Pero sabes, cuando nosotros recibimos la guía y el pastoreo de ese divino pastor, entonces nos damos cuenta que Él siempre nos va a guiar a lo que es. Y que nos va a dar no lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Amén. Él siempre nos va a llevar a lo que nosotros necesitamos. Ahora fíjense, el salmista empieza este salmo tan hermoso con esta expresión. Ponga mucha atención. Jehová es mi pastor. ¿Lo podemos declarar? Jehová es mi pastor. ¿Y qué viene luego? Nada me faltará. Fíjense, cuando David dice Jehová, él no está nombrando quizás un nombre común, valga la repetición. Él no está hablando acerca de un nombre común. Él se está refiriendo a Jehová como el Yahweh en el original, el nombre de Dios. Es uno de los nombres de Dios. No es que Dios sea muchos dioses, sino que tiene varios nombres. Y cada uno de sus nombres, ¿sabe?, obedece a lo que es uno de sus atributos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene muchos atributos. Por lo tanto, cada atributo del nombre de Dios suple una necesidad en nuestra vida. Es por eso que en la palabra de Dios nosotros podemos ver que estamos completos. Porque no solamente tenemos la satisfacción de las necesidades, materialmente hablando, sino aquellas necesidades que son internas. Ahora, David se refiere a Dios como el Yahweh. Él empieza diciendo, Yahweh, Jehová, es mi pastor. ¿Qué quiere decir Yahweh? El que siempre está presente. Amén. Y no quiero que se lo olvide. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en nuestra vida pasamos por diferentes temporadas. Usted puede ver, adelantándome un poco, que este Salmos empieza hablando acerca de una temporada de bonanza, donde todo está tranquilo, donde hay pastizales verdes y delicados, donde hay aguas reposadas. Pero de pronto viene un cambio en la vida de ese rebaño con sus ovejas. ¿Por qué? Porque pasa de un lugar tranquilo a un valle de oscuridad. Así son las temporadas de la vida en nosotros. Muchas veces estamos experimentando tiempos tranquilos, donde no hay mayores problemas, cuando quizás tenemos algunas cosas resueltas, y eso es bueno, porque eso nos da mucha tranquilidad, ¿sí o no? Eso permite que nosotros estemos tranquilos. Pero sabes, a veces llegan esos momentos inesperados, donde pasamos de tranquilidad a estar en medio de una gran convulsión, donde el panorama cambia totalmente y muchas veces nos vemos, ¿sabes?, como que impedidos a poder avanzar o reaccionar ante lo que nosotros estamos viviendo. David entendiendo eso, porque él conocía no solamente su vida como posición, en posición de oveja, también conocía su vida en posición de pastor. Que un pastor estaba dispuesto a dar su vida por una oveja. No importa en las condiciones que estuviera. Y que siempre iba a llevar a la oveja a lo que convenía. Siempre iba a buscar provisión para ella, aun que tuviera que caminar kilómetros y kilómetros. ¿Por qué? Porque tenía una responsabilidad. Entonces, cuando David dice, Jehová es mi pastor, él dice, Yahweh es mi pastor. Yahweh siempre está presente. Yahweh, el siempre presente, está en tiempos de bonanza, pero también está en medio de valles de oscuridad. Amén. ¿Sí lo puede entender? Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta entender esto? Porque pareciera que en esos momentos no sentimos a Dios por ninguna parte. En esos momentos pareciera que Dios no está por ninguna parte. Pero la palabra de Dios lo deja ver claramente aquí. Sintamos o no sintamos, ¿sabe? Veamos o no veamos, el Yahweh siempre está presente en cualquier temporada de nuestra vida. Amén. Por eso lo que pueda venir, eso no nos produce temor, porque sabemos que Él estará presente en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia.
circunstancias. Dele la gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, Él está presente en cualquier temporada de nuestra vida. Y cuando David dice mi pastor, note que él no dice Jehová es el pastor. Él dice mi pastor. Porque él se sentía parte de ese cuidado que el pastor de los pastores tenía con él. Esa atención, esos beneficios que solamente podía brindarle el Señor. ¿Y cuáles son esos beneficios? Protección, cuidado. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Que de dónde viene esa paz? Que a veces las personas no pueden explicar, no pueden entender. Quizás que con tantas situaciones, con lo que estés viviendo, momentos de pérdida, momentos de dolor, aún en medio de lo que estás viviendo, tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz no está fundamentada en lo que yo tengo. No está fundamentada en lo que otros pueden ofrecer. Esa paz está fundamentada en lo que Dios ha dicho que Él es. Él es el Yahweh, el que siempre está presente. No debemos olvidar esto. Y sabes, yo le decía al Señor, Señor, tráeme una palabra para este último domingo que nos vamos a reunir en la congregación. Y Dios me daba esta palabra. Hay algunas cosas que debemos recordar porque la hemos olvidado. Me decía el Señor, y siempre está como el argumento, Señor, pero es una palabra que he dado en otras oportunidades. Incluso la elaboré para los grupos vida. Pero el Señor ponía en mi corazón que era necesario para que podamos entender. No conocemos el futuro, lo que vendrá, pero lo que sí sabemos es que el Yahweh siempre estará presente. Amén. Y sigue diciendo, escuche bien, no se distraigan. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando del pastor y de los beneficios que recibe esa oveja. De que el pastor la lleva no a cualquier pasto, sino a los pastos delicados. A esas aguas reposadas donde la oveja puede descansar después de una caminata prolongada. Porque sabes, muchas veces el pastor tiene que llevar kilómetros y kilómetros a la oveja para encontrar esas aguas bien reposadas, esas aguas limpias y no cualquier pasto. Y quizás la oveja cuando va en el camino se queja y dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo va a pasar eso? Pero sabe, el pastor de los pastores sabe hasta qué punto Él nos va a tener muchas veces en esa transición. Lo que está obrando en nuestra vida y lo que está preparando. Sabes, muchas veces nosotros nos conformamos con cualquier cosa o con lo que sea, para decirlo de alguna manera, porque estamos apurados, somos impacientes, tomamos decisiones apresuradas porque no queremos esperar. Pero sabes, el Señor nos dice en esta mañana, en mis manos están tus tiempos. Y sabes, cuando Dios prepara algo para nosotros, siempre va a preparar lo mejor. Quizás eso va a llevar algo de tiempo, pero de que lo tendrás, lo tendrás. Amén. Gloria a Dios. Luego que la oveja hace esa gran caminata con el pastor, ellos encontraban alimento, pero no solamente alimento, sino descanso y paz. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo material. Obviamente es importante, forma parte de lo que son nuestras necesidades para satisfacerlas. Pero sabes, la oveja no solamente encuentra alimento hacia donde la lleva el pastor, sino también ese descanso y esa paz después de una larga caminata. Así como muchas veces nuestra vida, cuando pasamos por situaciones que pensamos que iban a durar un momento, pero se prolongan. Situaciones con las que tenemos que lidiar. Oraciones que hemos llevado delante del Señor una y otra vez. No sé cuál será tu condición, tu situación que se ha prolongado. Y quizás tú dices, esto me ha restado fuerzas. Esto me ha restado paz, porque muchas veces perdemos esa paz por las situaciones que nosotros estamos viviendo.
Pero sabes, el pastor no solamente está pendiente de tu pan y de mi pan. Él está pendiente también de nuestra paz. De esa bonanza que cada uno de nosotros necesitamos. En medio de tanta agitación, en medio de lo que estamos viviendo. Él sabe que nosotros necesitamos reposo. Y muchas veces no ponemos atención a esto. Porque estamos en la vida tratando de resolver por aquí, por allá, tratando de hacer. Eso no está mal. Y sabes, Dios nos está invitando a entrar a su reposo. Porque en el reposo nosotros estamos más sensibles a escuchar su voz. En el reposo nosotros estamos más sensibles a escuchar su orientación. Porque Él siempre nos quiere dirigir, no a lo que queremos, sino a lo que necesitamos. Pero a veces no tomamos ni siquiera tiempo para eso en nuestras agitadas vidas. Sabes, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, lo deja ver en Hebreos, que Él no quiso entrar en el reposo y sus cuerpos fueron enterrados en el desierto. Cuando nosotros no entramos en el reposo de Dios, vivimos vidas agitadas, vidas estresadas. ¿Sabes? La carga como que de la vida empieza a pesar más. Porque usted y yo no estamos capacitados para llevar nosotros nuestra vida. Nosotros necesitamos a Dios que nos guíe en todas las cosas. Amén. Nosotros necesitamos entrar en su reposo para continuar con las fuerzas necesarias. Para hacer obviamente lo que tenemos que hacer, para enfrentar los retos, para que nuestro entendimiento esté esclarecido y no tomemos decisiones incorrectas. Para que no nos dejemos llevar por el alma, sino que seamos orientados por el Espíritu Santo de Dios. Para que el temor y la ansiedad no haya cabida en nuestras vidas. ¿Por qué viven tantas personas en temor y en ansiedad? Porque han dejado de entrar en el reposo del Señor. Y fíjense, el pastor no está interesado en que la oveja solamente coma pastos tiernos, sino que ella pueda descansar. Como dice el mismo salmista allí en esas aguas reposadas. Si yo hiciera una pregunta en esta mañana, ¿quién de aquí necesita paz? ¿Quién de aquí necesita entrar en el reposo del Señor? Yo creo que todos somos postulantes para eso. Amén. Entonces, ¿dónde está ese reposo que nos estamos perdiendo? Y sabes, yo creo que muchas veces el corazón de Dios se entristece. Porque Él tiene tanto para nosotros. Tanto. Y no solamente lo buscamos en la fuente equivocada, sino que dejamos de ir a su presencia. Donde nosotros vamos a tener esa seguridad y esa paz que no podemos encontrar en ninguna parte. Ese descanso que los hombres buscan inútilmente lejos de Dios y que solamente está en su presencia. Amén. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Necesitamos, dígalo, descanso. Necesitamos descanso. Por eso usted puede ver que en los mismos salmos hay una palabrita, no sé si la ha leído, que dice Selah. Ese Selah quiere decir silencio. Donde nosotros de alguna manera cesamos lo que estamos haciendo. Donde dejamos todo y hay una atención absoluta para Dios. ¿Sabes? Para poder escuchar su voz. Para escuchar su orientación. Y para recibir todo lo que necesitamos para que nuestras fuerzas sean renovadas. Para que nuestras fuerzas sean renovadas. Dice la palabra de Dios en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y fíjese, no solamente salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo te hago una pregunta, ¿cuánta paz necesitas? A veces nos vemos batallando en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas queremos arreglar la vida de nuestros hijos cuando están rebeldes. En nuestras propias fuerzas queremos resolver. Y muchas veces para terminar, cansados. Y está allí Dios presente, Él siempre presente, que no va a violentar nuestra voluntad, sino que está allí esperando que nosotros nos volvamos a Él y nos dejemos pastorear por su presencia. Por eso les decía al principio, nada le faltará a aquellos que se dejan pastorear por su presencia. Amén. ¿Necesitamos o no necesitamos una pausa en nuestra vida? El Señor nos dice pausa.
Y es una de las palabras específicas que trae para cada uno de nosotros. Pausa, porque no podemos, ¿sabes?, terminar lo que resta de año si el Señor nos los permite, ¿verdad?, que lo veamos. Y empezar este nuevo año en la misma condición. Llenos de ansiedad, llenos de temor, quizás tomando decisiones porque hay que hacer algo, haciendo las cosas sin la dirección del Señor. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, déjate pastorear por Él y Él hará. Dale un aplauso al Señor. Yo les he dicho muchas veces, ¿sabes?, que el mismo Señor se apartaba para buscar comunión con Dios. Y vuelvo al punto que les compartí en estos días. A veces tenemos tiempo para todo, menos para Dios. ¿Sabe? Jesús siempre se apartaba para estar en comunión con el Padre en oración. Él hacía un selat en todo. Usted ve que Él se apartaba de sus discípulos. Él se apartaba de las multitudes porque Él, aunque era todo hombre y todo Dios, Él necesitaba esa pausa en su vida para poder escuchar la orientación del Padre. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Tú y yo lo necesitamos para saber, como les decía, cómo manejar a veces los conflictos familiares, cómo manejar las diferentes situaciones. En ese selat el Señor nos da de su sabiduría, nos da de su presencia y somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, que, como les dije, siempre nos va a guiar a lo que es correcto, siempre nos va a guiar a lo que es verdad. Dejemos que Dios se haga cargo de nuestra vida. Amén. Entonces el problema no es que Dios ha fallado como pastor. Él sigue siendo pastor, sino que nosotros como ovejas nos hemos alejado de Él. Hemos abandonado esa comunión con Él. ¿Sabes? Por eso Él es pastor de aquellos que se dejan pastorear por Él. Y dice el Salmo: confortará mi alma. ¿Y sabes lo que quiere decir confortar? Reparar, renovar. Necesitamos un renovar de nuestras fuerzas. Amén. Para seguir, para continuar, para hacer aquello que el mismo Dios ha determinado que hagamos. Pero muchas veces nos faltan las fuerzas, nos falta el ánimo. Necesitamos ser restaurados en la presencia del Señor. Escuche lo que dice Isaías 40, 29, 31. Me gusta mucho este versículo. Y Dios, lo he leído muchas veces por años, pero Dios me lo regaló en un momento específico. ¿Sabes? Cuando me sentía muy cansada, cuando yo estaba a cargo de mi vida, cuando aprendí en mi misma experiencia, ¿saben?, que no podía hacerme cargo de mi vida, que la vida sin el Señor es pesada. Isaías 40, 29, 31, escuche. Él da esfuerzo al cansado. Amén. ¿Habrá alguien cansado aquí? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Usted multiplica 0 por 0, les da 0. Pero aquí 0 por 0 le da n veces. Dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Aún los muchachos que tienen muchas fuerzas, ellos también se desesperanzan. Yo muchas veces pierden la esperanza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo lidio con esto que tengo internamente? Dice: los jóvenes flaquean y caen, porque muchas veces son tentados y ellos lamentablemente ceden a esa tentación. Pero dice el Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es por eso que podemos aún, ¿sabes?, tener temporadas difíciles. Pero sabes, Dios nos da la garantía que nuestras fuerzas serán renovadas como el águila. En el nombre del Señor, denle un aplauso al Señor. Cuando David decía: confortará mi alma,
también se refería a esa restitución que debemos tener nosotros muchas veces. Esa restauración cuando pecamos. Cuando pecamos. Y David sabía de lo que hablaba. Porque en un momento de su vida, ¿sabes? Él cedió a la tentación. Y la mayoría de nosotros conocemos eso. Cedió a la tentación. Y él sabía lo que se sentía, estar separados de la comunión con Dios. ¿Sabes? Estar separado de Dios. Que nuestra comunión con Él vaya mermando. ¿Qué produce eso? Un sequedal en nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Creo que es uno de los problemas mayores. Que a veces nos acostumbramos a esas condiciones de sequedal. Y la empezamos a ver como normal en nuestras vidas. Nos acostumbramos como a estar fuera de la comunión con Dios. Pero David experimentó lo que era ese sequedal en su vida cuando él pecó y esa necesidad de ser restaurado, de ser renovado. Necesitamos ser renovados en la presencia del Señor. Necesitamos esa fuerza que viene de Él para levantarnos, esa fuerza que nos va a impulsar nuevamente, ¿sabes? A retomar aquello que un día iniciamos, pero por las circunstancias de la vida abandonamos. El Señor te dice, este es el tiempo de que tus fuerzas sean multiplicadas para que camines hacia aquello que yo tengo para tu vida. Amén. No te salgas del redil. No nos salgamos del redil. Por eso usted puede ver, mis hermanos, usted puede ver que el pastor puede tener 100 ovejas, pero una que se sale, y yo no sé si tú eres esa una, la número 100. En estos días estábamos compartiendo con algunas hermanas y hay alguna que está un poquito fuera del redil de la que estábamos compartiendo. Y ellas estaban como disputándose, ¿no? Bromeando. La pastora me quiere más a mí. No, la pastora me quiere más a mí. Lo que pasa es que ellas no han vivido conmigo. Y ellas estaban bromeando acerca de eso. Entonces dice la número 100, que está fuera del redil. No, la pastora me quiere más a mí, porque yo soy la oveja que está fuera del redil. Wow. Así es Dios con nuestras vidas. Y cuando nos salimos del redil, ¿sabes por qué va a buscarnos? Y nos habla de tantas maneras. Nunca va a violentar nuestra voluntad. En eso nosotros estamos claros. Pero de muchas maneras nos va a buscar. A través de algo, a través de alguien, nos va a dar a conocer su amor. Y cuánto nosotros le necesitamos a Él. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que aún Él deja las 99 en el redil, que están seguras. Porque cuando estamos bajo su cobertura, estamos seguros. Por eso usted puede ver que cuando el hijo pródigo salió de la cobertura del padre, que es un prototipo también del pastor, de los pastores, empezó a sufrir muchas cosas. Y no era porque Dios lo estaba castigando, no. Eran las consecuencias de sus malas decisiones. Porque, ¿sabes? Lejos de Dios y de su palabra, nuestro criterio es totalmente deformado. Y hay cosas que nosotros pensamos que son buenas y terminan restando en nuestras vidas. Hay cosas que pensamos que van a añadir a nosotros, pero nos quitan muchas cosas. Así es nuestra vida sin Dios. Es más, le digo a las personas, a veces la gente se asombra y dice, pastor, usted no sabe lo que hizo aquel o aquella, lo que sucedió. Siempre les digo, el hombre sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros sin Dios vivimos desorientados. Nosotros sin Dios tenemos que aprender de los errores, ensayo y error, para poder saber que no es por ahí. Y a pesar de que cometemos errores, ¿sabes? Reincidimos en muchas cosas, una y otra vez. Así es nuestra vida sin Dios. Por eso el pastor deja las 99 seguras y, ¿sabes? Va en búsqueda de aquella que se salió del redil. ¿Y cómo la halla? ¿Cómo la halla? La halla herida, la halla golpeada, la halla con muchos vacíos en su corazón, con muchas marcas en su vida. Y sabe, no la juzga,
como nosotros juzgamos a las personas cuando se equivocan. Yo te lo dije, yo te lo advertí, y se lo decimos a los hijos y se lo decimos a las personas. Y quitamos a Dios de la silla y nos ponemos nosotros como juez y echamos más culpa de la que sienten las personas. Pero sabes, el pastor de los pastores no hace eso. Él va en búsqueda de la oveja, y cuando nos halla, la encuentra herida, sola, golpeada por la vida, golpeada por las fieras. Y ¿sabes? La toma entre sus brazos, la lleva nuevamente al redil y la sana. Le sana sus heridas y nuevamente la pone allí junto con las otras. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero es lo que produce, ¿sabes? En nuestra vida cuando nos salimos del redil. Por eso David compara nuestra vida, o nos compara a todos como una oveja, totalmente vulnerables. Por muy quizás fuertes, mis hermanos, que nosotros nos creamos, por muy autosuficientes, siempre va a haber temporadas en nuestra vida que no vamos a poder controlar, que van a estar más allá de nuestras fuerzas, cosas que no vamos a poder resolver. Siempre el hombre va a terminar necesitando a Dios. Pero gloria a su nombre, porque Él nos llamó un día hacia su redil. Y sabes, allí nosotros estamos seguros. David había experimentado la restauración de Dios. ¿Sabe? David hizo algo muy malo. No solamente fue homicida, autor intelectual de un crimen, sino que también, ¿sabes?, adulteró. Hizo muchas cosas malas. No fue tampoco un buen padre. Tenía muchos conflictos por resolver en su familia y muchas situaciones. Pero ¿sabes? Cuando él fue a la presencia de Dios, Dios lo tomó como esa oveja. No lo reprochó, porque él fue con un corazón rendido. Por eso el Señor dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Aquel que reconoce y dice: Señor, yo te necesito. Yo no puedo hacerme cargo de mi vida. Soy vulnerable sin tu presencia. No puedo resolver nada sin tu dirección, sin tu guía y sin tu sabiduría. Quiero dejarme pastorear por ti. ¿Habrá alguien aquí que quiera dejarse pastorear por el Señor? Si David no hubiera vuelto al redil, sabes, la culpa lo hubiera consumido, la vergüenza. Ahora, nosotros no podemos dar por sentado que no caeremos. No podemos dar por sentado que no tendremos situaciones difíciles. Pero no podemos ser indiferentes muchas veces a nuestro estado espiritual, que a veces está en decadencia. Nuestra vida espiritual, que a veces se torna estéril. Dejamos de leer la palabra, dejamos de tener comunión con Dios y otras cosas empiezan a llenar nuestro corazón. Porque donde está la ausencia de Dios, otras cosas empiezan a levantarse. El temor, la soledad, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, que está acabando con más de la mitad de la población en el mundo. Pero saben, nosotros podemos estar lejos, fuera de esas estadísticas, si nos dejamos pastorear por el pastor de los pastores. Amén. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios siempre nos va a llevar a la senda correcta. En estos días hablaba con alguien y me decía: yo quiero tomar, fue a pedir un consejo. Y me decía: yo quiero tomar esta decisión. Yo quiero hacer esto. Y yo le decía: ¿qué crees que Dios quiere que tú hagas? Y cuando fuimos a la luz de la palabra, él se dio cuenta que la decisión que iba a tomar no era la más sabia. Porque estaba siendo movido quizás por su necesidad, por lo que quería legítimamente. Por eso les decía que hay cosas que nosotros pensamos que nos van a aportar, pero sabes, nos van a dejar mayor vacío. Por eso el Señor quiere dirigirnos al camino correcto, a la senda correcta. Yo quiero que usted entienda algo: las ovejas no tienen sentido de orientación. Ellas sin un pastor van a cualquier lugar y al salirse del redil puede ser devorada por cualquier presa. Puede caer al precipicio, puede acontecerle cualquier cosa
Así es nuestra vida sin la dirección del Señor. Nos perdemos fácilmente. Nos desorientamos, nos desenfocamos. Empezamos a veces con mucha claridad en las cosas y después creemos que podemos valernos nosotros mismos. Nosotros necesitamos al Señor antes, durante y después. Dele la gloria a Dios. Amén. Diga, necesito la sabiduría de Dios y su guía. Eso nos va a garantizar que tengamos éxito. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escuche algo. Cuando llega el invierno, el pastor tiene que sacar el redil de las montañas hacia los valles. Porque las montañas se vuelven muy peligrosas, no solamente por el frío, sino por las inundaciones, por las fieras que están allí. Y esa travesía de las montañas hacia el valle es muy peligrosa. Todo se torna oscuro, por eso habla del valle de sombra, de muerte, porque es un lugar oscuro, donde la oveja que es de vista corta, porque esa es una de las particularidades de la oveja, es de vista corta. Ella no puede ir más allá sino de la inmediatez. Es como yo sin lente, totalmente miope, de vista corta. Y así somos sin Dios, de vista corta. Pero sabes, ellas van confiadas, porque el pastor, aunque no pueda ver en medio de la oscuridad, él conoce la ruta. Él conoce el camino. Él sabe cuál es la ruta más segura para la oveja. Pero sin la guía del pastor, jamás la oveja pasará el valle de la oscuridad, quedará allí. Porque muchas veces vemos personas que están en una misma condición. Eso representa un valle de oscuridad. En la misma situación, pasa el tiempo y en la misma situación. ¿Sabes? Porque se han quedado sin la guía en el valle de la oscuridad. Y el valle de la oscuridad puede representar muchas cosas. El valle de la oscuridad puede representar una situación que tú estés viviendo con tu pareja, tu cónyuge, con tus hijos. Para algunos, quizás el valle de oscuridad puede representar un proceso de quimioterapias, de radioterapia. Para algunos, un valle de oscuridad puede representar un momento de dolor, un momento de aflicción, porque hay tiempo para llorar, dice el Señor. Pero el problema es cuando se prolonga el valle de oscuridad. Cuando no tenemos la guía del Señor. ¿Sabes lo que sucede en nuestra vida? Como le pasó al pueblo de Israel, damos vueltas en círculos. Nuestra vida se convierte como en un gran bucle. Las cosas una y otra vez, sin cambio. Pero ¿qué nos deja? Cansancio. Necesitamos la guía del pastor, de los pastores. Amén. Y dice, porque tú estarás conmigo. Mientras están pasando el valle oscuro, como te decía, una prueba, una enfermedad, la muerte de un familiar, una separación, una necesidad. El pastor se coloca al lado de la oveja para darle seguridad. Necesitamos la seguridad del Señor. Amén. Dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero resaltar algo que dice el versículo 4, para entrar ya en la última etapa de este mensaje. Y requiero su atención así como hasta ahora. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabes, la vara y el cayado, ellos cumplen propósitos complementarios. La vara, escuche bien, es para hacerle frente. El pastor le hace frente a las fieras, al enemigo con la vara. Si alguien quiere devorar una de sus ovejas, el pastor no huye. El pastor le hace frente al enemigo. Y sabe, y así como decía el mismo David, si logra llevarse entre sus fauces a una de las ovejas, yo lo golpeo y lo golpeo hasta que suelte la oveja. Así es nuestro Señor. Él nos defiende de nuestros enemigos. Y cuando nosotros entendemos esto, eso nos da seguridad. Usted no estará temblando por cualquier amenaza. Usted no estará temblando como en estos días le pasó a una hermana, temblando porque el santero le envió una amenaza. No, usted puede entender que mayor es el que está
en usted que hace frente a su enemigo. Y el Señor como pastor golpeará las veces que sea necesario al enemigo para que suelte todo aquello que se quiere llevar en tu vida. Dale la gloria a Dios. Amén. Pero no solamente tiene la vara, escuche, tiene también el cayado. El cayado es como una vara que es curva en la punta. ¿Y para qué es el cayado? No solamente para acercar a la oveja cuando quiere tomar el camino incorrecto, cuando quiere salirse del redil. Porque, ¿sabes? Hay ovejitas que son intensas. Y yo no sé si me he escuchado la expresión con algunas personas que a veces tienen tiempo que no vienen a la congregación y yo le digo, te voy a quebrar una pata. ¿Sabes? Porque hay ovejas que se desorientan fácilmente. ¿Y sabes lo que hace el pastor? Le quiebra una pata literal. Le quiebra la pata, obviamente se la venda, es para su bien. Y luego se la pone aquí, para que ella sienta el olor del pastor. Y sabes, cuando ella se cura, cuando sus heridas son sanas por el mismo pastor, entonces ella permanece en el redil. Así es nuestro Dios. Y muchas veces le tiene que dar un toque técnico a la oveja con el cayado para su bien. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace falta también, dígalo, disciplina. Disciplina. Por eso dice Hebreos 12 del 5 al 8. Escuche, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, como a ovejas, somos hijos de Dios, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es buena, la disciplina es para nuestro bien, es como nuestros hijos. Si usted no disciplina a su hijo, si el hijo no le guste, usted no lo está amando. Usted lo está tomando, dice la palabra de Dios, como un bastardo, como un ilegítimo. Y dice, si soportáis la disciplina, lo que el Señor nos está enseñando, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice la palabra de Dios. Entonces dígalo, las disciplinas del Señor son buenas. Por eso a veces Dios nos tiene allí en algunos procesos en nuestra vida, porque estamos, ¿sabes?, aprendiendo dependencia. Nos estamos identificando con el olor de su presencia que nos llevará a estar constantemente allí en el redil. Amén. Dice el Salmo 102, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Con la vara el Señor también nos da la orientación. ¿Sabes? Y en la misma vara que usaba el pastor, escuche bien, muchas veces el pastor escribía las victorias que tenía. Se tomaba el tiempo para escribir. En el caso de David, cuando él tenía victorias en la soledad de las montañas, que mataba al oso, que mataba al león, él lo escribía en la vara. Por eso usted puede ver, escuche, nada es al azar en la palabra de Dios. Cuando él va a enfrentarse a Goliat, ¿qué fue lo que llevó él? Él sabía que lo iba a matar con la honda. Él llevó unas piedras y llevó una honda. Él sabía que esa piedra iba a ser dirigida por la potencia del Espíritu Santo y que Dios le iba a dar una gran victoria. Es más, él lo profetizó. Pero él llevó un palo, una vara. Y cuando Goliat vio aquel palo, aquella vara, dijo, ¿acaso yo soy un perro para que vengas conmigo con una vara? Pero eso no era cualquier vara. Era la vara del testimonio, ¿saben? En esa vara estaba escrito todo lo que el Señor había hecho a favor de él. Por lo tanto, cuando él fue a llevar esa vara delante de Goliat, cuando iba a enfrentarse con él, ¿qué era lo que él leía allí? Así como el Señor me libró del oso y del dragón, también me librará de este incircunciso. Por eso él iba con toda confianza y con toda seguridad, porque él sabía que aquel Dios que le había dado una victoria en el pasado, le dará una victoria presente y futura. Amén. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la vara del testimonio. Y sabes, debemos recordarla, debemos tenerla siempre presente. Yo recuerdo una hermana que Dios le dio una palabra, Dios le dio una promesa.
Dios le habló específicamente, viene una temporada difícil, pero recuerda, tú has sido sana. Tú has sido sana. Y ella mantuvo esa vara como un testimonio, la escribió en la tabla de su corazón. Y cada vez que el enemigo quería venir hacia ella, para que tuviera temor a que la enfermedad iba a volver, ella levantaba la vara del testimonio. Señor, tú me dijiste esto, y así como me sanaste de este cáncer un día, ¿sabes? Tú guardarás mi vida, porque tú lo has prometido. Y ¿sabes? El médico decía que el cáncer había vuelto y que tenía metástasis, pero cuando fue al médico con su vara del testimonio, ella estaba sana. No dejes de proclamar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así como lo hizo en un pasado, lo hará en un presente y todas las veces necesarias. Amén. Es un testimonio de lo que Dios hace. Por eso David decía, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Allí está escrito todas las victorias. Aquí están escritas todas las victorias. Y cuando usted esté pasando una circunstancia en su vida o el temor quiera venir a usted, esos gigantes que se levantan, usted y yo debemos levantar la vara del testimonio. Y como les decía el jueves también hablando acerca del agradecimiento, usted y yo debemos recordar siempre lo que el Señor ha hecho, de donde el Señor nos ha sacado. ¿Sabes? Porque cuando recordamos y agradecemos, eso nos prepara para tener más. Dele gloria al Señor. Amén. Y quiero ir concluyendo con esto. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usted ve el Salmo, empieza con un tiempo de bonanza, un tiempo oscuro. Pero cuando usted ve el final del Salmo, por eso me gustan los finales de Dios. Y es por eso que aunque nosotros estemos pasando un valle de oscuridad, Dios siempre nos va a hablar acerca del final. ¿No has notado eso? Mira lo que voy a hacer contigo. Mira hasta dónde te voy a llevar para que nosotros nos alentemos. ¿Por qué? Porque David sabía que después del valle de oscuridad había una mesa servida. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes? El pastor va a quitar de en medio cualquier cosa que quiera lastimar a sus ovejas. Entienda eso. ¿Por qué? Porque Él siempre va a salir a favor de nosotros. Amén. Pero fíjense algo. Cuando nosotros vemos la comparación, cuando el pastor está pasando por el valle de oscuridad, el enemigo está al acecho. Y el pastor le da alimento y provisión a sus ovejas en presencia de sus enemigos. Pero aun cuando los enemigos están al acecho, ellos no pueden hacer nada en contra de la oveja. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está presente. Por eso necesitamos la cobertura del Señor. Porque mientras el Yahweh, el que siempre está presente, aun cuando el enemigo quiera levantar no sé qué cosa contra ti, no va a prevalecer mientras el pastor esté presente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces fíjense, de la misma manera, aún yo le decía a aquellas personas que muchas veces nos desean mal. Yo no sé si usted tiene alguna persona enemiga o alguna persona que le hace oposición en su trabajo, en su conjunto, donde usted vive, no sé. Pero ¿sabes? Muchas veces Dios no quita a nuestros enemigos. Él los deja. ¿Con qué propósito? De que el enemigo vea cómo el Señor te bendice. Cómo el Señor te sirve mesa en presencia de ellos. Y así lo dice el salmista, que Él acomoda mesa a favor de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ellos verán cómo Dios te bendice si tú y yo nos dejamos pastorear por Él. Quizás Dios no va a quitar nuestros enemigos, los va a mantener allí. Y ¿sabes? El peor castigo para ellos será ver cómo el favor y la gracia de Dios está sobre tu vida. Dale un aplauso al Señor. El pastor de los pastores le va a demostrar a tus enemigos que Él es tu proveedor. No sé cuántas personas, quizás no son enemigos tuyos, pero cuántas personas se burlan de ti. Ahora que eres cristiano, sí, cómo no,
Tú crees que orando, que esto, que lo otro, y la gente se burla de nosotros muchas veces. Pero sabes, Dios le va a demostrar a ellos que Él es tu proveedor, que Él es el que te cuida y Él es el que te sustenta aún en tiempos donde otros están desprovistos. Tú no, porque tú tienes al pastor de los pastores. Tú estás bajo la cobertura de Él. Y Él dice en su palabra, el Yahweh, el siempre presente: si yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Yo te invito a que tú estés de pie, por favor.